En esta segunda parte del teórico describiremos las técnicas de obturación. Para seleccionar qué técnica usar, debemos considerar varios factores. La anatomía. Una curvatura muy acentuada reduce la posibilidad de aplicar todas las técnicas disponibles. La patología. Cuando hay una reabsorción interna, se debe seleccionar una técnica que asegure el sellado tridimensional de ese defecto. El grado de desarrollo radicular, ya sea porque tienen ápice inmaduro, que eso lo van a ver en un próximo teórico, o porque tienen ápice cerrado pero conductos tan amplios que no se logra ajuste con un cono 80. Y también depende de la preferencia o dominio del operador. Dentro de las técnicas de obturación está la técnica de condensación lateral y vertical, de la cual tuvieron el teórico. Acá vamos a mencionar algunas situaciones como conductos que se unen apicalmente, adaptación del cono con regla calibradora, impresión del cono con solventes por calor. Vamos a hablar de la técnica de cono enrollado o a medida, cono seccionado, cono único en instrumentación mecanizada y obturación hidráulica. Cuando dos conductos se unen apicalmente, uno de los conos principales es el que llega a la longitud de trabajo y al colocar el segundo cono puede quedar un espacio en forma de triángulo sin abarcar, que en la radiografía se ve como un área radiolúcida. Para evitar esto, colocamos un espaciador A o B hasta que contacte con el cono principal y hacemos una marca en una referencia coronaria y luego seleccionamos el cono accesorio correspondiente con el espaciador marcado en la misma medida. Como la punta es más fina, va a llegar a ocupar ese espacio. Si le falta retención, le vamos cortando la punta con bisturí hasta que ajuste. Se puede hacer adaptación del cono con regla calibradora, en conductos finos curvos donde es difícil llevar el cono a la medida de trabajo sin que se doble. Se puede usar un cono accesorio que al tener mayor cantidad de óxido de zinc es más rígido. Si habíamos preparado hasta una lima 30, se coloca en el orificio número 30 y se corta el exceso con hoja de bisturí. En el teórico de obturación se describió la impresión del cono por solvente. Otras formas de impresión del cono por calor. Cuando el cono principal llega a la medida en un diente con estopa apical, pero no se logra retención del mismo por irregularidades a nivel apical, otra opción es entibiar la espátula con el mechero y con la misma se toca por 1 o 2 segundos la punta del cono. Se introduce en el conducto haciendo una leve presión apical. Observen cómo se expande y adapta las irregularidades del mismo. Se debe tener en cuenta la contracción de la gutapercha al enfriarse. Por eso la importancia de usar un sellador que tenga muy buena estabilidad dimensional y ya tenerlo preparado. Una vez retirado el cono impresionado, se cubre con sellador y sin soltar la pinza se lleva a la misma posición. Cuando el conducto es extremadamente amplio, se puede realizar un cono enrollado o a medida. Se coloca sobre la loseta 2 o 3 conos, base con punta, y con una espátula tibia se los va enrollando hasta unirlos. Se prueba y si no llega a posición se va afinando con espátula tibia. Se puede complementar con la técnica de impresión. Vean acá cómo se obturó un conducto lateral. En la técnica de cono seccionado se selecciona el cono principal y se realiza la conografía. Con bisturí se cortan 5 milímetros del extremo apical del cono, se calienta la punta del espaciador en mechero y se adhiere al trozo de guta cortado. Se marca la medida de conductometría, se recubre la punta del cono con sellador, se lleva a posición y se rota el espaciador para que se desprenda el cono. Se puede realizar en conductos amplios y rectos, con sección circular a nivel apical, sin conductos laterales. Se pueden hibridizar las técnicas, o sea, mezclar la técnica de cono seccionado con técnica termoplástica. En la instrumentación mecanizada, los instrumentos tienen mayor taper o conicidad y se acompañan de conos de guta con igual taper al instrumento usado.
Acá pueden ver conos de guta número 25 con diferentes tapers. El convencional tiene taper 0,2 y los demás son para instrumentación mecanizada. Se preconiza usar el cono principal que se corresponda con el último instrumento usado como cono único, el que logra muy buena retención. A veces se cuestiona si esa retención es del tercio medio o del tercio apical. En las técnicas de obturación, para obtener un buen sellado, se debe lograr el máximo relleno de gutapercha y una capa mínima de sellador, porque contraen y se solubilizan con el tiempo. Pero en la obturación hidráulica cambia este concepto, pues esta se realiza con selladores biocerámicos. Primero se introduce el sellador en el conducto. Acá el cono actúa como condensador del sellador y para facilitar una posible reintervención. El sellador biocerámico va a ser el principal relleno, ya que estos cementos no contraen, no se solubilizan y tienen excelentes propiedades. Si bien la técnica de condensación lateral se enseña hace más de 100 años en la mayoría de las universidades y es una técnica de fácil ejecución, se dificulta rellenar las ramificaciones, istmos, irregularidades de la compleja morfología del sistema de conductos. Schilder propuso la plastificación del cono de gutapercha en la técnica de compactación vertical para lograr una obturación tridimensional, y a partir de él surgieron numerosas técnicas termoplásticas: compactación con onda continua, termomecánica, por inyección, con transportadores. Y estas que se señalan en este cuadro son solo algunas de las tantas que existen. No se aconseja usar selladores hidráulicos en técnicas termoplásticas, pues estas evaporan parte de la porción líquida de los cementos hidráulicos. Schilder diseñó instrumentos conductores de calor para calentar la gutapercha y compactadores de diferentes diámetros para la compactación vertical. Selecciona 3 condensadores. El más grande actúa pasivamente en el tercio cervical del conducto. Debe cubrir la máxima superficie de gutapercha sin entrar en contacto con las paredes del conducto, porque la presión podría provocar fractura radicular. Tampoco puede ser demasiado pequeño, ya que se hunde en la gutapercha y no la puede compactar. Otro condensador mediano que llega al tercio medio y el más fino que llega al tercio apical a unos 5 milímetros de la longitud de trabajo. Una vez seleccionado el cono principal, lo llevaba con sellador. El conductor de calor, muy parecido a un espaciador, se calentaba al rojo cereza en el mechero, cortaba y plastificaba la gutapercha, y luego se compactaba verticalmente, así sucesivamente hasta llegar al tercio apical. Luego se insertaban pequeños trozos de gutapercha previamente plastificados y compactados hasta obturar el tercio medio y cervical. Se vio que la compresión hidráulica del segmento apical impulsa el sellador, resultando en la mayoría de las veces en sobreobturación. Actualmente son muy útiles y accesibles los instrumentos de Match 2. En el mismo instrumento presentan conductores de calor y compactadores de diferentes diámetros. Para evitar la sobreobturación apical, se obtura por condensación lateral en el tercio apical o con cono seccionado. Luego se compacta verticalmente agregando trozos de gutapercha con estos instrumentos. Sería una técnica híbrida porque mezcla dos técnicas: condensación lateral y compactación vertical. Luego surgió la compactación con onda continua, tratando de simplificar la técnica de compactación vertical caliente. Usa fuentes de calor eléctrico que pueden calentar la gutapercha a temperaturas predeterminadas y mantenerla. El mismo instrumento clasifica la gutapercha o la compacta mediante un botón de encendido o apagado del calor. Estas técnicas no se pueden realizar en raíces muy finas,
o en conductos muy curvos, ya que es difícil introducir el instrumento a la profundidad deseada, siendo necesario para ello dilatar tercio cervical y medio, lo que debilitaría la raíz. En 1980, Max Paden introdujo la condensación termomecánica por medio de instrumentos denominados compactadores, parecidos a una lima Gestrom invertida. Elegía un cono de guta que ajustaba a 1 milímetro de la longitud de trabajo y el compactador lo accionaba en el contraángulo a baja velocidad. Se producían sobreobturaciones, fragilidad y fractura de instrumento. Tager introdujo una técnica híbrida que combina los beneficios de la correcta obturación del tercio apical y una obturación tridimensional homogénea en los tercios medio y cervical, obtenida por la acción termomecánica del compactador. Mailleffer modificó los compactadores y los denominó guta condenso. Vienen en calibres del 25 al 80 y de 21 y 25 milímetros de longitud. Esta técnica está indicada en conductos amplios y rectos, sector recto de conductos curvos y reabsorciones dentinarias internas. Los pasos de la técnica son: selección del cono principal, selección del espaciador y se elige el guta condenso. Este debe llegar a la unión del tercio medio con apical, aproximadamente unos 4 a 5 milímetros de la longitud de trabajo, y le hacemos una marca. No debe quedar muy ajustado porque se puede fracturar, ni tampoco muy holgado, ya que no podrá generar fricción y calor necesario para plastificar la gutapercha. Se selecciona un tamaño mayor a la lima memoria, generalmente número 45 o 50. Se coloca el cono con sellador. Se hace espacio para colocar de 1 a 3 conos accesorios según la forma anatómica del conducto. Se comprueba que la rotación sea en sentido horario apoyando la parte activa sobre una gasa. Si esta es empujada hacia adelante, o sea, hacia la punta del compactador, el sentido de rotación es correcto. Por el contrario, si la gasa permanece inmóvil, el sentido es incorrecto. Esta prueba es fundamental, porque si el compactador está girando en sentido antihorario, en lugar de compactar la gutapercha hacia el interior del conducto, la expulsará, y el compactador entrará como una fresa, pudiendo fracturarse o perforar la raíz. Se introduce el guta condensor en el interior del conducto y con movimientos de entrada y salida se va profundizando hasta la marca realizada. Cuando se siente que el instrumento tiende a salir del conducto, hay que retirarlo. No tan rápido como parece querer, ni tan lento, pues si queda girando en el mismo lugar, la gutapercha se puede adherir al compactador creando espacios en la obturación. Se corta el ramillete y se hace condensación vertical con atacadores. Este paso es imprescindible hacerlo en todas las técnicas termoplásticas para disminuir la contracción que sufre la gutapercha al enfriarse. Las precauciones que se deben de tener son: no usar el gutacondensor en contramarcha, ya que se puede fracturar y se puede producir perforación radicular. Si está demasiado tiempo girando en el mismo lugar, queda gutapercha adherida al instrumento y requiere entrenamiento previo. En un trabajo realizado conjuntamente con la doctora Silvia Martinelli, fue significativo en los premolares obturados con la técnica híbrida de Tager el relleno de las irregularidades, tabiques, istmos, que son muy frecuentes en estas piezas. Las ventajas de esta técnica son rapidez, menor cantidad de conos accesorios, buen sellado apical, fácil entrenamiento y económica. Dentro de las técnicas termoplásticas están las técnicas por inyección. Uno de los sistemas es el bifil que disponemos en la clínica. Consiste en un calentador que permite llevar la gutapercha a una temperatura determinada.
Como ventajas es rápida y logra sellado tridimensional. Como desventajas puede producir sobreobturaciones y es costosa. Presenta cánulas rellenas de gutapercha flexible y agujas de distintos calibres, 45, 60 y 80 décimas de milímetro. Debemos corroborar que la gutapercha esté en la parte posterior y si no hacerla retroceder. Desenroscar, colocar la aguja, volver a enroscar, se regula la temperatura hasta 180 grados y la velocidad de flujo, o sea, qué tan fluido y rápido quiero que salga, normalmente es 60. Trae un dispositivo para curvar la aguja. Una vez llegada la temperatura, se lleva al diente. Se usa en técnica híbrida para evitar sobreobturaciones. En este molar, con un conducto tan amplio y ramificaciones apicales, se eligieron conos por condensación lateral para asegurar un buen sellado apical, y el resto del conducto se rellenó con técnica de inyección, obteniendo así un sellado tridimensional y homogéneo. Butacore es una técnica con transportadores. Está indicada en conductos de difícil acceso como segundos molares superiores con apertura bucal reducida. El avío consta de verificadores, transportadores y un horno. Una vez elegido el verificador que se prueba en el conducto, se selecciona el transportador, que coincide con el verificador. Antes eran metálicos, luego de plástico y actualmente son de gutapercha más resistente por un proceso químico que une las cadenas de polímero y modifica la estructura de la gutapercha. En casos que no hay un buen escalón apical, ya sea por reabsorción o porque se perdió el estopa apical, durante la limpieza y conformación, se realiza una matriz o barrera apical. Para realizar una matriz con pasta lentamente reabsorbible o con pasta alcalina, se selecciona el cono principal y se realiza la conografía. Se puede exprimir con gas a la pasta para que adquiera más consistencia, facilitando así su compactación. Se impulsa la pasta con conos de papel marcados en la medida de conductometría. Se limpia el conducto dentinario con conos de papel humedecidos en alcohol. Se corrobora con radiografía la matriz apical para constatar que la pasta quedó a nivel del cono cementario y zona periradicular y que las paredes del conducto queden libres de pasta para que no interfiera en la adhesión de los materiales de obturación. Se debe corroborar que el cono principal que se había seleccionado llegue a posición. Se realiza la obturación con gutapercha y sellador. La matriz o barrera apical se puede realizar con pastas o con materiales biocerámicos. Observen a la izquierda cómo las pastas contactan con los tejidos periradiculares. Tienen gran radiopacidad por heliodoformo y sabemos que en un par de meses se van a reabsorber. A la derecha, una matriz realizada con material biocerámico, con consistencia masillosa. Vean que la radiopacidad es menor. Se trata de que el material quede confinado en los últimos 4 o 5 milímetros apicales del conducto dentinario. Si pasa a los tejidos perirradiculares, no se reabsorbe. Frente a una pequeña sobreobturación, no tiene acción irritante por ser biocompatible y bioactivo con los tejidos. La técnica será descrita en detalle en el teórico de terapia pulparvital, apexificación y endodoncia regenerativa.